Buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Ahora, el flash informativo de A24 Paraguay. Son las 14 horas con 33 minutos, 37 grados de temperatura, muchísimo calor en capital y también en varias partes del Paraguay. Así que si de alguna manera estás saliendo de cara al trabajo, si tenés turno tarde en el trabajo o si estás saliendo para visitar a algún familiar o para realizar alguna compra, no te olvides de tomar las precauciones pertinentes porque hace mucho calor en capital. Pero bueno, ahora tenemos un flash informativo un poquito diferente al que solemos tener, ya que tenemos la visita del ministro Daniel Centurión. Él nos visita justamente hoy para hablar sobre todos los desafíos del gobierno, por un lado, y también, por otro lado, para hablar de las internas coloradas de Venezuela, entre otros puntos bastante importantes. Ministro, ¿cómo te va? Gracias por visitarnos. Buenas tardes, Francesco. Un placer estar con ustedes y un saludo y respeto a la gran teleaudiencia. Muchísimas gracias, ministro. Mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Realmente... yo creo que este enero la temperatura no solamente está alta en la región, no solamente está alta en las cuestiones partidarias internas, sino también se siente en la calle. Justamente como decía el ministro, la temperatura está alta políticamente hablando, nadie puede negar eso. En toda la región. Antes de entrar justamente en el tema de las internas, ministro, te invitamos justamente para hablar sobre los desafíos del gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Un gobierno que de alguna manera creo yo está marcando una agenda diferente en varios panoramas, ahora ya sea en el panorama del Ministerio Público, por ejemplo, que de alguna manera se está logrando alguna independencia, entre otros puntos, ¿verdad? ¿Vos crees, haciendo un análisis macro, por así decirlo, vos crees que los logros del gobierno se están cumpliendo? Sí, definitivamente sí. Siempre nosotros hemos sostenido de que hablar de 100 días era muy poco. No es un tiempo respaldado por cuestiones científicas, sino es una cuestión importada de los Estados Unidos, históricamente de Francia, pero sin embargo nosotros dijimos que en los primeros 5 o 6 meses empezaríamos a visibilizar qué rumbo está tomando el Paraguay, y en ese sentido hay que resaltar primero lo que ha impuesto el presidente de la República desde su asunción al mando, la independencia de los poderes del Estado, el respeto a un poder que uno de los pilares fundamentales para que realmente llegue la justicia a cada uno de los paraguayos, desde el más humilde al más encumbrado, es la administración de justicia. Pero hubo una línea directa de parte del presidente diciendo, bueno muchachos, o al menos a su equipo político, no llamen más a los jueces, no llamen a los fiscales, no llamen a la misma Sandra Quiñones, ¿verdad? Porque bien sabes, ministro, de que el Poder Judicial estaba bastante apretado por los políticos. La línea de trabajo de Mario Abdo es no llamar históricamente la administración de justicia, y esa es una de las debilidades que se ha identificado y que la ciudadanía ha reclamado, históricamente estuvo sometida al poder político, a los poderes fácticos en el Paraguay. Y desde aquel discurso en la asunción del presidente Marito, cuando dice yo no quiero jueces amigos, yo quiero jueces que impartan realmente justicia, a partir de ahí evidentemente eso baja la línea en todos los niveles del gobierno central, y hoy la administración de justicia puede afirmar de que puede actuar de manera independiente. Y muestras claras tenemos, Francesco. ¿Quién diría un diputado nacional, amigo nuestro del equipo de Colorado Ñeteté, del primer anillo, una persona que fundó el movimiento Colorado Ñeteté con el presidente Marito, hoy está privado de su libertad? Esa es la muestra clara de que acá, caiga quien caiga, la administración de justicia tiene que hacer lo suyo. Independientemente a lo que es el trabajo de la justicia, ministro, ¿vos qué crees sobre Ulises Quintana? ¿Vos crees que él es inocente de los cargos que le están juzgando? ¿O crees que hay algo más? Te digo, creo que se nota la independencia del Poder Judicial, pero Dani Centurión, ¿cómo le ve a Ulises Quintana? Realmente yo consulté con varios abogados, yo no voy a negar, yo tengo un aprecio muy especial a Ulises Quintana, lo conozco de la época de la Juventud Colorada en el departamento de Alto Paraná, y según los analistas, los juristas, no existen los elementos como para que él realmente esté recluido, pero lastimosamente la administración de justicia ha tomado esa decisión y hay que respetarla. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es vivir dentro de un Estado de Derecho, cuando las resoluciones judiciales no se discuten, sino simplemente se cumplen. Ministro, se habla de que la economía paró en el Paraguay, ¿verdad? Se habla de que la economía paró
Y lo que te quiero consultar nomás es, ¿cómo están viendo esto desde el gobierno nacional de Mario Abdo Benítez? ¿Hay alguna preocupación? Porque los índices realmente son preocupantes, en el sentido que Paraguay estaba creciendo un 4,0%, 4,1% y se pronostica un crecimiento de 3,1% para este año. ¿Cuál es la medida que Mario Abdo tiene preparado para esto? Tenemos que tener en cuenta, primero, dentro de cualquier proceso electoral, la economía, la motorización de la economía se frena, es natural eso. Segundo, tenemos incorporaciones de lo que ocurre en la región. Tuvimos elecciones en Brasil y ustedes saben que los grandes países que están en Sudamérica son los que de repente marcan también el norte del crecimiento o decrecimiento económico del Paraguay. Argentina también sumida en una crisis. Y todo eso sumado a lo que viene del norte de los Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos han hecho de que se frene la economía en el Paraguay, pero sin embargo, nosotros tenemos mucha expectativa de que vamos a ir superando. Tenemos una macroeconomía estable, eso hay que admitirlo, ya viene de gobiernos anteriores, arranca con el presidente Nicanor Duarte Frutos, pasando por el gobierno de Horacio Cartes y hoy en día consolidado también en el Paraguay. Entonces, yo creo que esa expectativa hoy comunicada o transmitida por economistas en el Paraguay, ojalá se supere realmente y que finalmente ese crecimiento siga siendo sostenido para beneficio de la ciudadanía. Pero hay bastante preocupación por el tema, independientemente de las crisis que bien decís, ¿verdad? De Brasil y de Argentina, que son los principales compradores y por sobre todo las cosas lo que marcan la agenda. ¿Hay una preocupación importante sobre eso? Hay una preocupación, se está trabajando sobre eso, el equipo económico está trabajando. Tenemos un equipo liderado por el ministro de Hacienda, por Benigno López, una persona muy preparada, una persona muy formada en el ámbito, y yo creo que si Dios y la Virgen permite, podemos revertir ese pronóstico anunciado. ¿Cuáles son las áreas, ministro, que de alguna manera ustedes del gobierno nacional están viendo con buenos ojos? ¿Qué áreas laborales serían? ¿La soja, la carne? ¿Cuáles son las áreas que ahora de alguna manera tienen buenas expectativas de cara al año 2019? Tenemos el informe de que en materia de soja no ha sido un buen año. De hecho, hablan de pérdidas. Sí, en lo que refiere al producto cárnico, sigue habiendo mucha expectativa del aumento de la cuota que pueda el Paraguay exportar. Entonces, que son los mercados principales y son las fuentes de ingresos más importantes que tiene el país. Esperamos de que los próximos meses también podamos ver de que lo que podamos obtener en granos puedan empezar a visibilizar de que en el futuro muy cercano se va a rever esa situación. Entiendo, ministro. Ahora, ministro, se critica mucho un punto de que Paraguay crece macroeconómicamente. El crecimiento es indudable porque no solamente nuestros datos lo dicen así, sino los datos internacionales, siempre el piropo del crecimiento macroeconómico. Pero sin embargo el pueblo todavía no está sintiendo. O sea, no, el empresario, el sojero, el que vende carne, sí siente esa extensión de la economía. Sin embargo, el pueblo, el común y corriente, el empleado todavía no está sintiendo eso. ¿Qué proyectos tiene el gobierno nacional para de alguna manera hacer que ese crecimiento llegue y rocíe también al pueblo? Sí, por eso es importante, porque ese es un discurso eterno de varios gobiernos donde escuchamos de que macroeconómicamente el Paraguay está estable, que existe crecimiento, sí. Pero sin embargo, bien lo señalaste, el laburante, esa persona no solamente de tierra adentro, acá en la capital de la República, el que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y llega ya cuando inicia la noche a su casa, no percibe ese crecimiento económico, ni siquiera creen, esa estabilidad. La gente dice, yo no creo que Paraguay esté creciendo. Sí, es así. Por eso que nosotros venimos diciendo y repitiendo de que nuestro eslogan de Marito de la Gente no debe quedar solamente en una cuestión marketinera, sino tiene que ser una ejecución de parte del gobierno a través de las autoridades de los distintos niveles dentro de la estructura del gobierno central. Las autoridades, los ministros, presidentes de entes, directores, tienen que salir a la calle, tienen que conectarse con la gente desde el último rincón de la República, de la capital,
para que puedan desde la calle, desde la gente, construir las plataformas que permitan que esa estabilidad pueda bajar en las distintas comunidades en el país. No tenemos que nosotros quedarnos con la estructura fría dentro de las instituciones públicas, porque allí solamente se diseñan a partir de elementos teóricos que, sin embargo, una vez que vos caminás con el campesino de tierra adentro, una vez que te involucras en las comunidades indígenas, una vez que llegás a los bañados, te das cuenta lo que en realidad necesita, claro, y lo que tiene que hacer cada cartera del Estado. Entonces, el presidente de la República tiene un mandato claro, que aquel agente público que está al frente de una institución tiene que dejar a partir del viernes las oficinas dentro de la estructura burocrática y estar en la calle. Como bien sabes, vos como asesor político, el presidente está viajando y creo yo que hay una buena bandera en el sentido de atraer inversiones extranjeras. ¿De alguna manera Paraguay ya pudo atraer durante este gobierno una inversión extranjera importante o siguen las negociaciones y con quién? No, concretamente realmente todos los viajes del presidente de la República al exterior han sido beneficiosos para el país. Solamente en este último viaje uno puede visibilizar el apoyo que ha obtenido de parte del Banco Mundial, donde se habla que en este periodo de gobierno va a haber una inversión de aproximadamente $1.000 millones. Eso va a estar focalizado. Una inversión, no préstamo. Sí, es una inversión, claro, que el Banco Mundial va a traer al Paraguay. Estamos hablando en todos los frentes, en lo que se refiere a los ejes de nuestro gobierno: obras de infraestructura, salud pública, el aumento de la unidad de salud familiar, que solamente hoy creo que aumentaron algo así como 60 unidades de salud familiar en todo el interior en este pequeño tiempo. Eso se pretende aumentar, lo mismo inversión en educación. En fin, ninguno de los viajes que ha hecho el presidente Mario Abdo Benítez ha dejado de beneficiar al Paraguay. Justamente sobre el punto, ministro, ya que tocaste el tema, hablaste justamente del Banco Mundial y se habla mucho del Fondo Monetario Internacional. Mucha gente tiene miedo al Fondo Monetario, porque recuerdo que cuando el expresidente Horacio Cartes comenzó con el tema de los préstamos y compañía, la crítica no era porque Paraguay accedía a préstamos, la crítica era porque uno se preguntaba, ¿acaso hace falta acceder a préstamos? Teniendo en cuenta de que nuestros bajos impuestos, por un lado, y por otro lado, de que sectores bastante perjudiciales, como el tabaco, por ejemplo, que hoy produce más gastos en salud que lo que tributan, perdón. O sea, es decir, lo que genera en enfermedades el tabaco es mucho más alto de lo que ellos tributan. O sea, hoy en día su costo es mucho peor para nosotros. Entonces, tenemos que subir, según los analistas al menos, el impuesto al tabaco, el impuesto a las bebidas azucaradas, entre otras. Al alcohol. Claro, al alcohol, entre otros, ¿verdad? Por un lado, ¿cuál es la política del gobierno en cuanto a este punto que asusta y mucho, ¿verdad? Porque vamos a ir con los préstamos innecesarios, porque no estamos recaudando lo que tenemos que recaudar, o vamos a buscar primero recaudar lo que necesitamos y cuando haga falta vamos a acceder a préstamos. Realmente existe dentro de la agenda parlamentaria que en marzo se inicia ese debate, hablar sobre el sistema tributario. Tenemos que también aceptar nosotros de que en la región el Paraguay es el que menos presión tributaria tiene. Con ese ingreso, con esa baja presión tributaria, cuesta el financiamiento de todo el Estado, de las necesidades absolutas que el Estado debe brindar a la población. En particular, si vos me preguntás, yo estoy plenamente de acuerdo de que deben aumentar los tributos en lo que se refiere al tabaco, al alcohol y las bebidas azucaradas, pero van a ser los parlamentarios en su ámbito los que van a debatir y a propuesta también. Pero el presidente baja línea en ese sentido. Sí, se va a incorporar y está trabajando el equipo económico en una propuesta concreta, pero es necesario. Ese debate es necesario y el ajuste a todo el sistema tributario, buscar un sistema tributario equitativo es importante, que el que más gana pague más, el que gana menos pague menos. O sea, esa es la equidad tributaria que se debe obtener, ¿verdad? Después del debate, que tengo entendido va a ser en marzo. O sea que el gobierno va a esperar el debate en el Congreso para presentar una reforma tributaria, ministro. Ya se está trabajando en eso y yo creo que va a ser un trabajo en conjunto entre el equipo económico y los parlamentarios.
Me gustaría tocar contigo, ministro, el tema de las internas coloradas. Como bien sabes, es un tema que va a paralizar el país, o al menos paralizó la última vez con Horacio Cartes, con Pedro Aleán y también con el presidente Mario Abdo. Pero antes de entrar al tema, estuve viendo de que hoy el presidente de la República habló con Juan Guaidó, Sí. con el presidente encargado de Venezuela. ¿Nos puede comentar un poco de qué trató la conversación? Y realmente una llamada cordial que sigue una línea que inició el presidente de la República. Sí. En eso los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos Una bandera, sí. porque el Paraguay no ha tenido una posición ambivalente, una posición dudosa, sino una posición clara, con un testimonio claro, que ha enviado a la región y al mundo de que la democracia se tiene que defender desde todos los pueblos hermanos, de que tenemos que asumir posiciones claras, y en ese sentido el Paraguay lideró ese proceso de asumir posiciones claras y continuando con esas señales y esas posiciones, hoy el presidente de la República se ha comunicado con el presidente de la Asamblea Nacional, que sería el presidente de la transición, Sí. y le ha reiterado de que tiene todo el apoyo del Paraguay para que a través del instrumento del diálogo Venezuela se pacifique e inmediatamente dentro del proceso que manda la Constitución Nacional Venezolana se pueda convocar a elecciones y se restituya la democracia en Venezuela. Hoy están secuestrados por un dictador. Están secuestrados. Están secuestrados, el pueblo venezolano está secuestrado por un dictador y el pueblo venezolano recibe el apoyo a través del presidente de la República de un pueblo hermano como el Paraguay. Se hablaba justamente ayer de que Nicolás Maduro quería dictar una orden de captura en contra de Juan Guaidó por un supuesto golpe de Estado. Evidentemente nosotros sabemos que no, sin embargo la situación política ya es bastante fuerte hasta el punto de que ayer hubo muertos, hoy seguían habiendo muertos, se habla de 22 muertos en Venezuela. ¿El presidente de la República pudo tocar ese tema con Juan Guaidó de una posible orden de captura en su contra? Realmente en términos generales, cordialmente la charla y le reafirmó el apoyo de la República del Paraguay al proceso liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, por Juan Guaidó, y esperamos que concluya esto en un tiempo inmediato, que se pacifique Venezuela y de que vayan a elecciones y la democracia sea restituida. Ayer justamente Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, el diputado, hablaba con los medios de comunicación de la mañana y decía de que Brasil no está para nada cerrado. Es más, dice que si Nicolás Maduro no respeta el mandato de Juan Guaidó, se está analizando una posible intervención militar y que Brasil analizaría eso con Colombia, que es justamente con Brasil son los dos vecinos más importantes de Venezuela, y también con los demás países, entre ellos le citaba Paraguay. ¿Paraguay estaría a favor de una intervención militar, ministro? No, realmente yo no quisiera asumir una posición respecto a eso, pero ese tiene que ser un recurso ya muy extremo. Pero lo es, pero lo es. De hecho, cuando tenés a un dictador, como reiteró el presidente de los Estados Unidos sobre la mesa, están todos los elementos posibles, diplomáticos y no diplomáticos. Así que, pero sí tenemos que agotar la instancia del diálogo y esperamos que el señor Nicolás Maduro entre en razón, porque a nadie va a beneficiar una guerra interna que pueda sufrir Venezuela, y más aún con intervención de otros países. Creemos en el diálogo y esperamos que el pueblo venezolano se redima en un corto tiempo. Bueno, ministro, volviendo a nuestro país, se viene un año bastante fuerte, ¿verdad? Teniendo en cuenta las internas coloradas. Como decíamos, en el 2015 el país se paralizó por aquella disputa entre el expresidente Horacio Cartes y el sector del Congreso, liderado por el ahora presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Cómo lo están viviendo? Analizábamos justamente la otra vez con analistas políticos y decíamos que aparentemente hoy las chances tienen todas las de ganar Colorado en YTT, pero siempre y cuando tengan un candidato específico. Se hablan de 4 posibles candidatos. Se habla de Juan Carlos Alaverna, de Beto Velar, de Rodolfo Friedman y de Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo lo ves, ministro? Bueno, sí, hay varios candidatos, muy buenos candidatos todos. Hablar del senador Juan Carlos Alaverna es hablar al interior del Partido Colorado, es hablar de una institución, una persona que ha defendido las posiciones del partido en el Congreso, una persona
muy hábil, una persona que tiene la capacidad de desarrollar los principios doctrinarios de nuestro partido y defenderlas. Sí. Una persona con mucha experiencia que le puede servir mucho al partido. Tenemos también a Beto Velar, sí, un excelente candidato, una figura joven, hoy presidente del Congreso Nacional, que bien también puede liderar ese proceso. Ahora se suma la intención de Rodolfo Freeman, una figura joven, una figura que ha demostrado posiciones claras también en su momento, ha demostrado sí, coraje, y el partido necesita gente con personalidad y con coraje. Lo del doctor Nicanor Duarte Frutos, realmente él en varias entrevistas y en varias conversaciones públicas y privadas ha reiterado que él no es candidato. Acá se lo ve a él porque hay que aceptar, Francesco, el doctor Nicanor Duarte Frutos es una figura sí, muy fuerte dentro del partido. Tiene un liderazgo claro, un liderazgo fuerte, un liderazgo construido. Él encabezó su propia lista, ingresó como senador inclusive. Es un líder nacional, ya fue presidente del partido, fue presidente de la República y hoy está haciendo un trabajo a nivel nacional, justamente lo que referías vos, hablar de macroeconomía, de que está bien la economía, de que las binacionales generan recursos, pero eso no sentía el pueblo. Hoy, a través de la gestión del doctor Alderete en Itaipú y del doctor Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, se está sintiendo que es una línea bajada del presidente de la República, donde hay inversión en materia de salud pública, inversión en materia de educación, inversión en materia de seguridad que deviene de las entidades binacionales a través de los fondos sociales. Entonces, evidentemente, lo primero que menciona la gente, que mencionan los medios de prensa, que está en campaña. Pero no es así. Yo creo que... ¿Vos crees que hoy Nicanor está descartado? No, el doctor Nicanor Duarte Frutos está descartado por lo dicho por él, ¿verdad? Reitero, es un excelente candidato, pero yo lo sacaría a él dentro de los referentes que estamos hablando, estos tres líderes que han manifestado su intención, y eso llegará a su momento de definición. Esperamos que exista un amplio consenso y madurez política de parte de los líderes. Sobre el punto justamente, ministro, ¿Colorado Añetete va a llegar a un consenso? Sí. ¿O van a permitir de que jueguen cada uno por su lado? Yo considero que se va a llegar a un gran consenso y va a haber un candidato apoyado por todas las bases del movimiento Colorado Añetete, que hoy es la estructura partidaria más importante a nivel nacional. Todos los días tenemos incorporaciones al movimiento. Y en 2 años vamos a llegar muy fortalecidos, y estoy seguro que dentro de estas candidaturas que hoy se promocionan al interior del movimiento está el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana. Se analiza también la posibilidad muy fuerte de Rodolfo Freeman, ministro. No sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo ahora, para analizando un poquito más. Yo no le veo a Carlega Laverna o a Beto Velar responderle 100% al presidente, como sí lo veo a Rodolfo Freeman, ¿verdad? Que en varias partes ya se jugó por este gobierno. Sin embargo, Beto de repente está como que está 100%, de repente un 80%, de repente te lanza alguna crítica, y Calé, que uno no sabe cómo juega nunca, ¿verdad? Porque es un tipo muy astuto. ¿Vos creés que, políticamente hablando, al presidente de la República le conviene un Rodolfo Freeman que es 100% fiel, o el presidente todavía no analizó eso? No, el presidente va a ser parte de ese gran consenso, y yo te digo, Francesco, sin ningún complejo, y estoy seguro que no me voy a equivocar, estas tres figuras que señalaste no están 100%, 200% están acompañando el liderazgo del presidente de la República y la gestión de gobierno. Ahora, es normal y es natural dentro de un equipo democrático que existan críticas, mientras esas críticas sean constructivas y no destructivas. Todo es positivo y el presidente de la República lo toma así. Pasa también que no estamos muy acostumbrados nosotros a tener liderazgos horizontales. Estamos tan acostumbrados a tener al patrón, que fue el señor Horacio Cartes. El señor Horacio Cartes no permitía el debate en su movimiento, él ordenaba y manejaba como una empresa privada donde él era el presidente de la empresa y el resto eran sus empleados. Entonces, ese liderazgo no tiene, pero se contrapone visceralmente al liderazgo del presidente Marito. Él tiene un liderazgo horizontal donde
permite el debate y las críticas constructivas. Y reitero, estos tres actores no le apoyan 100%, 200% le apoyan al presidente de la República. Justamente sobre el punto, ministro, hablaba en Riquelme que entre la noche, entre los gallos de la madrugada, muchas cosas pasan, ¿verdad? Hoy Cartes está callado. Hoy Cartes, yo no sé qué pasó de Cartes, me imagino que vos tampoco, no sé si siguen hablando, ¿verdad? Pero creo que si este señor está callado no es un buen motivo para empezar a confiarse, ¿verdad? ¿Cómo hoy le ves a Horacio Cartes? Hoy realmente lo vemos debilitado. Es natural. El proceso de migración de movimientos que pasan a ser disidentes hacia el oficialismo es natural. Ahora, lo que no es natural, y realmente yo he expresado en varias intervenciones que tuve a los medios de prensa, yo tengo poco más de 20 años de trabajo político dentro de mi partido, y lo que no he visto nunca fue la migración, pero espontánea y tan importante que existe hoy de parte de Honor Colorado hacia Colorado Añetete. Realmente eso me sorprende. Entonces la estructura que manejaba el movimiento Honor Colorado se ha debilitado muchísimo en los últimos tiempos, recién arrancamos. ¿Crees que esto es por el liderazgo prepotente de Horacio Cartes? Y él tiene un liderazgo distinto, él tiene el liderazgo, reitero, no el liderazgo democrático. Hay que entender también que el señor Cartes viene del sector privado, siempre estuvo acostumbrado a dar órdenes, no está acostumbrado a debatir y mucho menos a escuchar críticas. ¿Ya quisiste debatir con Cartes alguna vez, ministro? No, yo no me ocupo del señor Cartes. Nosotros trabajamos todos los días. Yo creo que la mejor campaña que puede hacer cualquier organización política es demostrar a través de la gestión que realmente se interesa en la gente. La política es un instrumento de servicio para la gente y nosotros tenemos que ejecutar ese pensamiento y es lo que estamos haciendo. Entonces, el presidente de la República, preguntan, está trabajando en incorporar y en llamar y en sumar referentes del movimiento Honor Colorado, Colorado Añetete. El presidente de la República está totalmente abstraído de la cuestión partidaria. No se mete. No se mete absolutamente. ¿Pero se va a meter? No, seguramente, por supuesto. Él es político, es el referente político más importante de la República del Paraguay hoy. Pero absolutamente, en este proceso él está muy concentrado en el gobierno, está muy concentrado en hacer bien las cosas, en bajar líneas claras, donde le exige a las autoridades de las distintas instituciones públicas honestidad, eficiencia y transparencia en la gestión. Él se focaliza en eso. Ahora, que vengan los actores de manera espontánea, por supuesto nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Ahora, ministro, para cerrar el tema Cartes, miembros de la oposición y también del oficialismo de Colorado Añetete hablan mucho de que Cartes, de la posibilidad de que Cartes vaya preso. Hasta se le puso un nombre, un apodo, perdón, el mameluco naranja, entre otros, ¿verdad? Para ser algo simpático, ¿verdad? ¿Cómo ves a Horacio Cartes judicialmente hablando? Independientemente a lo que es la postura del Ministerio Público, que hasta ahora sorprende que todavía no le hayan llamado a declarar, por ejemplo, por el caso de Rodrigo Quintana. No digo que sea culpable, pero creo que todos tienen que ser llamados a declarar. Pero independientemente de eso, ¿cómo Dani Centurión hoy le ve a Horacio Cartes judicialmente hablando, teniendo en cuenta todo lo que se está descubriendo con la comisión que investiga el caso de Darío Messer? Nosotros tenemos una primavera en lo que refiere a la administración de justicia. Claro ejemplo que como nunca han sido designados ministros de la Corte por su calificación, por sus antecedentes. Ahí no se ha involucrado el poder político, más allá de que tiene una intervención directa. Finalmente es el ámbito político quien designa, pero al ver de que el presidente de la República le otorga total independencia a los miembros del Consejo, que el presidente de la República pide que sean los mejores, hoy tenemos una administración de justicia donde, reitero, vemos una primavera. Ahora, yo quiero confiar en la administración de justicia, desconozco los procesos del señor Cartes, conocemos sí todo lo ocurrido con Rodrigo Quintana, lo que pasa con el hoy prófugo Darío Messer, a quien refirió el presidente Cartes como hermano del alma, ¿verdad? En su momento. Pero yo confío en la administración de justicia, que la administración de justicia actúe como corresponde y que no
por ser una persona poderosa, económica o políticamente, tenga que ser absuelta o tenga que beneficiarse de alguna resolución judicial. Eso tiene que terminar en el Paraguay. El Paraguay se dañó muchísimo en todo este tiempo a causa de una administración de justicia obsecuente, una administración de justicia que permanentemente se arrodilla al poder político, a los poderes fácticos, a los poderes económicos. Entonces, yo no quiero afirmar, no quiero calificar ni descalificar procesos que pueda tener el señor Cartes, pero deposito mi confianza plena en la administración de justicia. Por último, ministro, para ir cerrando, me quedó nada más una pelotita flotando ahí, ¿verdad? Sobre el tema de Ulises Quintana. Anteayer, o ayer mejor dicho, cuando Ulises Quintana fue a dar testimonio, a pedir su libertad al Poder Judicial, se fueron exponentes fuertes de Colorado Ñeteté como Jazmín Narváez, que es justamente la líder de bancada de Colorado Ñeteté en diputados, entre otras figuras importantes, ¿verdad? El movimiento Colorado Ñeteté como movimiento, independientemente de lo que cree el Ministerio Público, cree en la inocencia de Ulises Quintana. Y algunos pueden no creer y otros podemos creer. Yo reitero, no hablo de una inocencia absoluta, pero no con la carátula que hoy tiene el expediente, que justamente obliga a que él sea recluido. Nosotros consideramos que los elementos que existen tendrían que haber tenido otro tratamiento en el ámbito judicial, pero nosotros simplemente somos gente que opina, la que decide la Administración de Justicia. Claro. Y si la Administración de Justicia resuelve en tal sentido, tenemos que respetarla y tenemos que acatarla. Sí, ha acompañado la líder de bancada Jazmín Narváez, la diputada, también el diputado Colín Soroca. Sí. Son amigos de Ulises Quintana, no de ahora, de años. Y lo que han hecho, han llevado su solidaridad, pero nuevamente la muestra clara de que no existe absolutamente ningún tipo de intervención desde el Poder Ejecutivo es de que el juzgado se ha ratificado nuevamente en la prisión de Ulises Quintana. Pero, reitero, algunos dentro del movimiento Colorado Ñeteté, yo creo que en su mayoría, pero no puedo hablar por todos porque desconozco el pensamiento de todos, pero en su mayoría creen de que la carátula no se ajusta. Pero llaman los muchachos, ministro, o sea, te llaman a decir, che, ministro, o al presidente mismo. ¿Verdad? Me acuerdo, ministro, que nosotros con el equipo de A24 nos fuimos a cubrir aquella tarde cuando Ulises Quintana fue dictaminado como una persona que iba a ir a la cárcel. Y se fueron muchas personas. A mí me sorprendió el número de acompañantes que tuvo Ulises Quintana. Y todos estaban diciendo que Mario Abdo era una decepción para ellos, ¿verdad? Porque le dejó solo a su líder, entre otros puntos, ¿verdad? Llaman seguro a decir, Dani, Marito, denos un apoyo, por favor, porque nos están llevando presos. ¿Te llaman por ese tema? Sí, tenemos que ser una decepción para algunos amigos, algunas amigas, por no involucrarnos en la administración de justicia, por no torcer lo que finalmente puedan decidir los jueces, pues vamos a ser una gran decepción, porque el presidente de la República ha sido muy claro en ese sentido, de no involucrarse, de darle total independencia al Poder Judicial, y esa es la línea que va a continuar en el Paraguay. Vamos a fortalecer las instituciones, la independencia de los poderes del Estado tienen que ser garantizados, están establecidos en la Constitución Nacional, pero muchas veces por el poder ejercido en un periodo, uno lo primero que busca es someter a la Administración de Justicia, y eso está muy alejado de lo que este gobierno ha marcado como rumbo, como norte en el Paraguay. Fantástico, ministro. Ministro, tenemos que ir despidiendo nomás del flash informativo. No obstante, te quiero dejar al menos una pregunta, al menos si me respondes con sí o con no. ¿Dani Centurión hoy es candidato a la intendencia de la Municipalidad de Asunción? No me interesa la candidatura a la intendencia de Asunción. ¿No te interesa? No me interesa. ¿O puede ser que no te interese? No me interesa en absoluto. ¿Y a Julio Ullón? Y hablan mucho de la candidatura de Julio Ullón, y yo creo que es un político técnico y tiene un buen perfil. ¿Qué pensaba de Mario Ferreira, ministro? Por último, yo te pregunto esto. Una gran decepción y un fracaso como gobierno municipal. ¿Es un fracaso? Un fracaso, un terrible fracaso. Asunción hoy está sumida en la desidia, en la falta de gestión, en la falta de transparencia, de liderazgo de
de Mario Ferreiro en el gobierno municipal. ¿Pero te sorprendió lo de Mario o no esperabas luego nada de Mario? No, yo realmente esperé algo de Mario Ferreiro. Yo quiero comentarte de Francesco para terminar. Yo le aprecio mucho a Mario como persona, pero lo que yo he visto como concejal municipal de cerca tiene un nulo liderazgo, una total falta de gestión. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa con una administración tan importante como el gobierno municipal, que es la segunda institución pública de mayor recurso? Sí. Se anarquizan todas las dependencias y a partir de ahí se constituyen en feudos y cada uno hace lo que quiere y a partir de ahí es un cultivo para la corrupción, el fortalecimiento económico a través de la corrupción de algunos actores políticos alrededor del intendente municipal, y mientras, ¿quién paga los platos rotos? La ciudadanía. Por eso un fracaso, una decepción, terrible decepción de parte de la gestión de Mario Ferreiro. Bueno, son las 15 horas con 9 minutos, 37 grados de temperatura. Muchas gracias, ministro, por visitarnos. No, al contrario, a las órdenes. Me imagino que esta es la primera de muchas visitas. Sí, cuando me inviten yo voy a estar acá. Porque cuando seas candidato a intendente, pues no. No, Es broma, no ministro. haga No, es broma. Voy a empezar a tener problemas Bueno, pero si al con menos, mis amigos. pero si son, No. al menos dando la primicia, ministro. Porque No, mira no. que Mario Ferreiro también nos decía, me acuerdo que nosotros le hinchábamos a Mario, va a ser candidato. Y me decía, no, Francesco, no. Y después le dio A otra mí no también. me interesa en absoluto la candidatura Bueno, a intendente de Asunción. Bueno, pero al menos cuando sepas algún nombre, tirando de Eso sí, puedo pecar de chismoso. Dale, gracias, ministro. Un placer. Bueno, como dijimos, son las 15 horas con 10 minutos, 37 grados de temperatura. Estuvimos conversando con Daniel Centurión, ministro ejecutivo del Gabinete Presidencial de Mario Abdo Benítez. Bueno, interesantísimo todo lo que dijo. Vamos a un breve corte y a la vuelta, o mejor dicho, en media hora nos encontramos con más noticias acá por las pantallas de A24 Paraguay.